Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos y bienvenidos a la séptima entrega de 3 tonterías que mucha gente no sabía hacer. Vamos con el vídeo. La primera cosa que vamos a hacer es un spray de aire comprimido casero. Bueno, este que estamos viendo es comercial y para qué se usan básicamente para limpiar cosas informáticas o similares donde el acceso a una bayeta o similar no es posible. Por ejemplo, entre las teclas de un teclado, pues para eso se usa. ¿Qué vamos a necesitar? Un spray, un bote gastado de cualquier desodorante o similar de spray que tengamos por casa, una válvula de bicicleta, de cámara de bicicleta y un taladro, bueno, y un poco más, pistola de silicona caliente o similar. Vamos a hacer el agujero en un lateral del bote y vamos a poner la válvula. Tiene que haber un espacio bastante más grande lo que es la válvula, porque tendremos que meter un poquito de goma de la cámara. El enlace a este tipo de brocas, las escalonadas, os lo dejo en la descripción del vídeo. Bueno, lo que os decía, el agujero veis que es un poquito más grande porque ahora tenemos que recortar y dejar un borde de la goma de la cámara porque tiene que estar eso totalmente sellado. Bueno, lo metemos ahí haciendo un poquito de presión y con cuidado que no se nos meta para adentro, se nos cuele al interior del bote porque para sacarlo costaría mucho. Y ahora viene el sellado. Pistola de silicona en mano, vamos dándole por todo el contorno y una vez que ya esté fijado vamos a ponerle un poco más porque esto va a tener pues bastante presión en su interior y no tiene que escaparse nada de aire. Y para asegurarnos que cuando conectemos la válvula al bombín no se nos abra toda la unión, pues ponemos un poco de cinta aislante y ahora está súper fijo. Para llenar de aire comprimido su interior, pues nada mejor que un bombín. Si es eléctrico mejor, si es manual no pasa nada, como este de bicicleta normal y corriente, y vamos hinchando. Veremos que llega un momento en que está súper duro, pues nada, ese es el momento en el que tenemos que parar, quitamos lo que es el bombín, lo desconectamos de la válvula y ya tendríamos nuestro bote pues totalmente cargado. Vamos al T01 y vamos a ver si es capaz de limpiar por fin este teclado roñoso y sí que, bueno, está limpiándolo súper bien para que veáis la cantidad de polvo y de roña que se junta debajo de las teclas. Haced la prueba y os sorprenderá. Y para que veáis que este spray es bastante potente, es capaz de mantener en suspensión durante, pues eso, 4 o 5 segundos una pelota de ping pong sin problemas. Eso quiere decir que tiene mucha potencia y cuando se acabe no hay problema. No hay que comprar otro, simplemente se hincha y como nuevo. Siguiente cosa, gato en un frasco. De todos es conocido ese experimento, manualidad que es una cabeza dentro de un frasco. Pues bueno, vamos a hacerlo más kawaii. Bueno, sí, se puede decir así. La cuestión, esta plantilla en la descripción del vídeo la descargáis, la imprimís y la recortáis y veréis como al final del vídeo conseguimos meter un gato en un frasco. La hemos recortado pero está un poquito más grande porque, bueno, en este caso como hemos visto es un frasco de mayonesa de medio kilo. Porque, bueno, es el que yo he usado, pero habrá frascos más grandes y más pequeños, por eso he preferido que la plantilla sea un poquito más grande. Se presenta y ahora se recorta. Una vez que ya esté a la medida, pues vamos a hacer ahí la prueba final, se cierra, es correcto, pues se vuelve a abrir y metemos unos cuantos papeles de estos de revista o publicidad en su interior. No tiene que estar súper apretado, pero sí que tiene que llenar un poco su interior para evitar que se nos deforme al echar el aceite. El aceite tiene que ser el más barato, cutre y asequible que haya en el mercado, vamos, el más cutre. Este no ha costado ni un euro. La tapa la voy a pintar porque, bueno, no queda muy profesional que ponga la marca de la mayonesa, así que se pinta y lo dejamos totalmente en negro, que creo que es algo más apropiado este color para dar el efecto este de kawaii. Nada, he dicho al principio kawaii, pero es más bien gore. Y veis que, bueno, visualmente es como tener un gatito dentro de un frasco. Vamos al T01, que nadie mejor que otro gato para reconocer si tiene ahí un familiar dentro, y yo creo que sí, siente así como una especie como de repelús al mirar el frasco. Así que Gato Fígaro ha reconocido que sí, que da un poquito de grimilla ver ahí un gato dentro de un frasco porque realmente es lo que parece. Y como tercera cosa, soplete de 1050 grados centígrados. Bueno, esos son muchos grados, ¿no? ¿Qué necesitamos? Un mechero o encendedor, un tubito de estos de tinta, de bolígrafo. Tiene que estar acabado, este tuve que limpiarlo porque no lo estaba, pero bueno, si está acabado, pues mucho mejor. El mechero, le quitamos la parte metálica
metálica y tenemos que darle un poquito más de llama. Ahí todo el mundo sabe cómo medio trucarlos, así que una vez que consigamos una buena llama, ponemos el tubito justo en la salida del gas. Pero antes tenemos que calentar mínimamente la punta del tubito para ponerla. Aún así encajará bien, pero no va a quedar fijo. Para ello tendremos que poner un poquito de silicona caliente en la punta. No hay que pasarse porque si no, no tendrá el juego de subir y bajar, pero lo suficiente para que quede bien unido. Ahí, una vez que tengamos la unión hecha, vamos a hacer el test, que sí que funciona el tubito, digamos, el gas sale por la punta. Así que vamos a hacer otra vez el montaje. Ponemos el hierro que hemos quitado en un principio, lo cerramos un poquito para que haga presión y colocado está. Una vez que hemos hecho este paso, vamos a poner la punta, que tiene que ser una aguja de jeringuilla hipodérmica. Eso se compra en farmacias, no hay problema. ¿Y cómo lo tenemos que poner? Pues primeramente se presenta, pues vemos que cabe bien, pero claro, esto no está nada sellado, pues quitamos la aguja, ponemos un poco de silicona y volvemos a poner la aguja. Enroscamos para que se quede todo bien adherido y ya tendríamos ese paso. Pues lo repetimos con la pajita o popote. Otra aguja y volvemos a presentarla, que en este caso es más grande, pues la aplastamos un poquito, vemos que entra bien, pues en este caso no la sacamos, sino que la ponemos ahí, la giraríamos igual para que quede bien unida. Goma de borrar, esto es lo que va a hacer la unión o el mango de nuestro soplete. Un poco de silicona por aquí, otro por allá y ahí vamos fijando las dos jeringuillas o los dos tubos, que uno tirará el gas y otro tirará el aire que tendremos que soplar nosotros con nuestros pulmones. Doblamos la del aire para que choque con la del gas y ya tenemos terminado nuestro soplete. Así que voy a explicar mínimamente. Sale el gas, por aquí se sopla, entonces lo que hará es oxigenar y reducir lo que es la superficie de la llama, concentrando todo el fuego en un solo punto. Y dicho eso, pues vamos a probarlo. Al T01 vamos a ver si alcanza esos 1050 grados necesarios para derretir el aluminio de esta lata o bote de refresco. Y vemos que sí, claro que lo derrite, como que está haciendo un pequeño agujero. Así que este soplete es más potente de lo que parecía en un principio, lo ha atravesado sin problema. Y esta madera, claro, no es rival para nuestro soplete casero. Si os gustan estos vídeos, en la descripción os dejo pues toda la serie, con este son 7, así que no os perdáis ni uno. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.